tal? Buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Estos tiempos equívocos, la teoría crítica desde los márgenes. Y pues les damos la bienvenida a un episodio más de Páginas Críticas, que forma parte de este mismo proyecto de Tiempos Equívocos y de ya la gran familia que es ya Grado Cero. Y pues el día de hoy estamos aquí, Fernando González y Francisco de Sentis, para comentarles un libro que nos parece bastante interesante para el pensamiento crítico contemporáneo, que es el librito de Julius Vandal, que ella por título Bello como una prisión en llamas, que vamos a ver que en realidad le hace justicia a su título, sí, es un texto muy bello. Y bueno, pues este texto pertenece al fondo editorial de la editorial Pepitas de Calabaza, ¿no? Que ya la vez pasada comentamos un texto de ellos, ¿no? El texto de Bob Black, que precisamente el texto de Bob Black fue que nos llevó a Julius Vandal, ¿no? Porque como decíamos la vez pasada, pueden buscar nuestro episodio ahí en las listas de Grado Cero. Este texto de Bob Black venía como aderezado con un textito de Julius Vandal sobre la esclavitud asalariada, que nos parece sumamente interesante, ¿no? Julius Vandal ahí se veía que tenía, digamos, una formación dentro de la crítica de la economía política, ¿no? Que comprende temas muy afines a nosotros como el fetichismo de la mercancía, como el misticismo que genera el salario. Y bueno, sí, Julius Vandal, si uno le busca ahí rápidamente en internet, ¿no? En Google, se entera que en realidad pues es muy cercano a las ideas del situacionismo, por ejemplo, ¿no? Bueno, a los situacionistas, ¿no? Porque el situacionismo lo odia, ¿no? Es muy cercano a las ideas también anarquistas, ¿no? Y ha tenido una vida de militancia muy interesante en Francia y ha participado en periódicos de izquierda. Y bueno, se ha dedicado a estudiar en parte los movimientos, digamos, insurreccionales. Y tiene por ahí una edición sobre la Guerra Civil Española, ¿no? Y otro libro en el propio fondo editorial de Pepitas de Calabaza que se llama La Furia de Lut, ¿no? Sobre los ludistas, que ojalá podamos dedicarle un episodio porque se ve que también está muy bueno ese librito, ¿no? Pues bien, entonces Francisco, vamos a comentar Bello como una prisión en llamas. ¿Qué nos podrías decir para invitar a su lectura, a su discusión de este texto? Pues lo que me gustaría así iniciar con este texto es que, o sea, más allá de hacer un seguimiento propio del autor, que desde luego es muy interesante, también es, digamos, por las temáticas que van a abarcar toda su obra, ¿no? Y como bien se pudo ver en el epílogo de Bob Black, el libro que comentamos en el episodio anterior, pues en efecto el tema ahí es el trabajo. Y ahora lo que está enfocando aquí en este breve estudio es, digamos, a los personajes que realizan ese trabajo, que van a ser, desde luego, los proletarios, en una época histórica muy específica, muy particular, que es a finales del siglo XVIII en Inglaterra. Y entonces lo interesante allí es que Julius Vandal le interesa clarificar este periodo histórico, porque ahí va a encontrar lo que él va a denominar como la primera insurrección proletaria, va a decir, en el mundo industrial moderno. El primer enfrentamiento contra la miseria de la máquina, dice, ¿no? Eso me parece sumamente interesante, porque este primer enfrentamiento contra la miseria de la máquina, como le llama él, o la primera insurrección proletaria, en primer lugar, él piensa que bueno, ha sido ciertamente, digamos, olvidada por los historiadores o por la historiografía, digamos, contemporánea, ¿no? Y dice, bueno, hay algunas excepciones, ¿no? George Roudet, Christophe Hill han recuperado algunas cosas, ¿no? Pero dice, ha sido poco atendido esta parte, ¿no? Aunque no la califica de revolución, ¿no? Tampoco sí, eso es interesante, ¿no? Es cuidadoso, es una revuelta, es una insurrección, como le va a llevar una insurrección festiva, ¿no? Digamos así, que pues conjunta una serie de condiciones muy interesantes, complejas, que tienen como diferentes personajes, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Uno de los personajes que tendría esta insurrección, que eso es conocida también como la de los Gordon Riots o Chin Riots, ¿no? Sería como la insurrección de la Ginebra, ¿no? Tiene por personaje precisamente la Ginebra, o sea, el alcohol, ¿no? Las libaciones o las bacanales que él está identificando en esta insurrección que él va a estar narrándonos, ¿no? La idea de que, pues digámoslo así, las personas cuando beben en solitario, ¿no? Pues bueno, se deprimen o son inofensivas, ¿no? Pero cuando beben, digamos, en comunidad, ¿no? En compañía de todos los demás, más allá de ser como decadente o que se depriman, ¿no? Pues pueden llevar a momentos festivos, a bacanales, ¿no? Vamos a hacerlo así, a carnavales que pueden acabar precisamente en insurrecciones, ¿no? Que vayan en contra, digámoslo así, de ese estado perpetuo de sometimiento y de degradación que implica el trabajo forzado, ¿no? Entonces él ve que esa mezcla de líquidos alcohólicos, ¿no? Con las festividades y el convivir en comunidad, ¿no? Junto con algunos puntos políticos van a dar estas instrucciones que él va tanto porque él se ve que las admira, eso sí, ¿no? Él
no escatima elogios, ¿no? a estas insurrecciones. Pero, por ejemplo, ¿qué condiciones políticas está viendo ahí Julius Vandal? Por una parte, estas leyes que se van a conocer como leyes papistas, ¿no? Que hay que ponernos en el contexto un poco, ¿no? 1780, el Reino Unido pues es la potencia indiscutible, yo creo que en ese momento, ¿no? Aún no sucede la Revolución Francesa, ¿no? Esta insurrección que él está viendo como la primera, es 9 años antes de la insurrección francesa, pero ya está sucediendo lo que llamamos la lucha por la independencia de los Estados Unidos, que los gringos le llaman revolución, ellos le llaman revolución a eso, ya está sucediendo eso, y entonces como allí él ve incluso un canon en la lucha política, ¿no? Ya no se trata del extremismo religioso, no sea calvinistas contra católicos, ¿no? Sino ya una insurrección proletaria propiamente, pero que tiene este contexto, ¿no? Unas leyes papistas, porque así digamos lo califican en su momento, que busca la tolerancia hacia los católicos, ¿no? Y que tiene de trasfondo en realidad ninguna tolerancia y ninguna aceptación de los católicos, sino lo que tiene es la necesidad de carne de cañón, ¿no? Que se vaya a pelear a las colonias, ¿no? Que pueden formar parte del ejército real, ¿no? O sea, y el trasfondo económico allí es que, o sea, toda esta necesidad bélica de reclutar personajes para que se vayan a la guerra, o sea, tiene como trasfondo pues el incremento de los impuestos, que es lo que está generando que los propios proletarios consuman cosas como la ginebra, ¿no? Que no es una bebida aristócrata. Incluso iba a decir que llegó a ser más barata que la cerveza y que el propio vino, ¿no? Una especie de consumo de resistencia, sí, ¿no? Consumo de resistencia, en efecto. Ajá. Y entonces, digamos, todas esas condiciones que de por sí ya eran miserables para los proletarios de allí, pues, se agudizaron todavía más. Y entonces, digamos, lo culpable allí eran los impuestos que eran generados por el gobierno para la guerra. Y así recaudar, digamos, ingresos de alguna forma. O sea, pero que eran impuestos sobre las bebidas alcohólicas, ¿no? Sí, claro. Porque también él lo pone de forma muy clara Jules Vandal, porque se juega una doble moral, ¿no? Por una parte, digamos, estos personajes de lo más bajo del pueblo, ¿no? De la escoria, dirían algunos del pueblo, pues tienen que alcoholizarse, dice él, porque tienen que soportar pues la explotación y la degradación del alma y el cuerpo que eso significa, ¿no? O sea, este alcoholismo pues es como una vía de sublimación o de hacer vivir lo invivible, ¿no? Eso de estar viviendo bajo la explotación. Pero al mismo tiempo esta sociedad se escandaliza por eso, ¿no? Se escandaliza por el alcoholismo y por lo que genera su propio sustento en tanto que sociedad que la explotación, y entonces le ponen impuestos, ¿no? A las bebidas para evitar su consumo. Lo cual, lo dice Jules Vandal, en realidad es un impuesto sobre los pobres, ¿no? No solamente sobre los viciosos, ¿no? Entre comillas, sino en realidad es un impuesto sobre los pobres, ¿no? Lo cual va a generar pues un gran descontento entre la población, ¿no? Es el caldo de cultivo, ¿no? Estas medidas papistas, ¿no? Porque bueno, aquí el Papa pues es señalado como pues el anticristo, ¿no? Ahora que está de moda lo del Papa, ¿no? Responsable. Ahora que recordemos que los británicos pues no son católicos, ¿no? Son calvinistas, ¿no? Protestantes, ¿no? Entonces ellos no reconocen al Papa ni a Roma y siempre pues vaya ahora ya no, pero antes era un problema ahí muy pues muy duro, ¿no? Que va a llevar a una guerra civil con Irlanda, en fin, una historia muy larga. Pero ese es como el contexto, ¿no? En el que está metiéndose la insurrección que nos habla Jules Vandal, ¿no? Y toda la narración es que, bueno, en el primer apartado decir cómo se llegó el paso de las libaciones, o sea, del simple hecho de beber ginebra a las sediciones, que son estas insurrecciones. Claro. Entonces allí va a verter una serie de elementos que va a llamar como las emociones populares, ¿no? Las emociones. Que digamos, o sea, más allá del hecho de beber, de embriagarse, va a decir que las cantinas eran como esos puntos de reunión comunitarios donde salían, o sea, toda la fuerza de trabajo ya desgastada, ya con cierto hartazgo, en donde, digamos, empezaban a generar ciertos complots, ciertas quejas ante la situación de estos impuestos y demás, ¿no? ¿Tú crees que las pulquerías sean actualmente eso? Ahora que está muy de moda entre los compañeros ir a tomarse un pulque, ¿no? Lo dudo mucho. Si leen este librito pueden tener un argumento a su favor, ¿no? Porque sí, precisamente él ve aquí, ¿no? Ese punto de encuentro, ¿no? Que fíjate que ahora que lo mencionas, es esa misma idea de que es en las cantinas donde se vuelven los complots, donde digamos se generan estas conjuras de cotintes libertarios. No solamente Julius Vandal la va a sostener, también Rediker y Lindenbauch en la Hidra de la Revolución van a sostener lo mismo, ¿no? Y no está fuera del contexto, porque Julius Vandal, digamos, estaría muy en conjunto con lo que hace Lindenbauch y Rediker en la Hidra de la Revolución, que es otro libro publicado por Hidra que ya comentamos en Tiempos Equívocos, ¿no? Incluso más allá para el siglo XX, por ejemplo, Henri Lefebvre en un libro de la que de lo rural urbano va a meter un capítulo ahí sobre la taberna y la cafetería y cómo son
igual generan ciertos puntos de encuentro igual de los proletarios. O sea que no anda tan desencaminado Julius Vandal, ¿no? La idea Ajá. está interesante, ¿no? Además esta idea de las emociones, ¿no? Que aquí en la página 14 del libro nos aclaran los traductores que la idea Ajá, en francés en de francés. emotion, Ujú. no sé cómo se pronuncia en francés, disculpen, no me siento obligado con la cofonía francesa, ¿no? Emotion tiene, dice, entre otros significados en francés, la de agitación de un cuerpo colectivo que puede degenerar en disturbios, ¿no? Entonces la palabra emociones puede generar, en francés puede ser como disturbios, pero también tiene ese sentido de la emoción misma, ¿no? Como esa idea de, no sé, de patos o de sensibilidad que tiene aquí, digamos, el alcohol sobre las masas, ¿no? Que, sobre las multitudes, porque esa es la palabra que Sí. voy a utilizar, ¿no? Multitudes, recuperando esta idea de George Roulin, ¿no? Ahí ya tenemos a alguien que está haciendo multitudes, ¿no? Perrito. Y otro personaje ahí principal allí va a ser el propio Josh Gordon, ¿no? Ah, Que lo van claro. a describir allí como un aristócrata que entró en quiebra, ¿no? Y entonces, digamos, él se entremezcló en esta multitud y llegó cierto episodio histórico ya en junio de 1780 donde él iba a presentar las quejas al propio parlamento en contra de todas estas medidas papistas. Y bueno, ahí la conclusión va a ser que evidentemente por la vía legal, por esa vía meramente de mostrar en un documento todas sus quejas, pues no sirvió para nada, ¿no? Y entonces, digamos, lo interesante de aquí va a ser cómo la propia multitud va a empezar a tomar estas medidas insurreccionales en las que el propio Gordon luego va a estar en contra, ¿no? Sí, O sea, que ya no va a querer formar parte de ellas, y sin embargo la multitud se va a seguir reivindicando en su nombre. Entonces va a ser algo muy interesante entre, digamos, este fenómeno que está cruzando aquí. Sí, aquí Julius Vandal simplemente bueno, una discusión que no aborda desde luego, pero que está implícita entre, por ejemplo, la espontaneidad, ¿no? El insurreccionalismo que no requiere, digamos, dirigentes o que en algún momento, por la propia espontaneidad, arrebasan a esos dirigentes que siempre han sido un estorbo, bueno, digamos, aquí lo dice Julius Vandal, ¿no? Y que van más allá, digamos, de lo que el propio líder o los propios dirigentes quieren, ¿no? Digamos, Gordon no quiere la insurrección de toda la ciudad, ¿no? No quiere la quema de absolutamente nada, digámoslo así, es un moderado refo, ¿no? Digámoslo así, pero la masa en la libación, ¿no? Porque aquí es interesante cómo va narrando que la gente va saliendo a las calles y entonces comienzan digámoslo así, a vaciar las cantinas y comienzan a beber en las calles y hacen orgías, ¿no? Es una idea bastante interesante, ¿no? Porque cuando uno dice insurrección, pues uno siempre se imagina inmediatamente barricadas y el temor al enfrentamiento, ¿no? No, acá él lo describe como una fiesta, ¿no? Como una bacanal, en el mejor sentido de la palabra, así, pues digamos todo un rito a favor de Baco, ¿no? Y las copas, entonces dice unas orgías, ¿no? Entonces ve cómo los soldados, la soldadesca, pues digamos, se saca de onda y entonces o decide unirse, digamos, a la bacanal o decide desertar, ¿no? Pero eso va a llevar poco a poco a otras cosas, ¿no? Digamos, las propias masas, digámoslo así, en su espontaneidad, o la multitud en su espontaneidad, va a rebasarse a sí misma, digámoslo así, ¿no? Porque va a dejar, digamos, la bacanal en cuanto tal, y va a comenzar la insurrección, ¿no? Porque van a comenzar a quemar la casa de los ricos, ¿no? Que es un acto así como que le etiqueta con la venganza de los pobres, ¿no? La venganza de los pobres, ¿no? La desigualdad, etcétera, comienzan a incendiar las casas y digamos es una masa, una multitud benevolente, ¿no? Porque no la pilla, no asesina, no mata, dice las muertes son muy pocas, ¿no? Bueno, aunque ellos no van a correr esa misma suerte, ¿no? Aunque ellos no van a correr esa misma suerte, ¿no? Que eso es lo que va a venir después, ¿no? Y luego como digamos, ese entusiasmo insurreccional va a llevar a la quema de las cárceles, ¿no? Entonces la escena que Julius Vandal nos retrata pues es realmente hermosa, ¿no? Porque dice, bueno, entonces imaginen ustedes lo que sería llegar a Newgate, ¿no? Que es una de las casas que queman. Las más antiguas. ¿No? De las más antiguas y célebres de Londres, ¿no? Que primero liberan a todos los reos, ¿no? Y después la incendian y en el incendio pues se ponen a bailar y a seguir bebiendo ginebra, ¿no? Entonces es una imagen que si uno se la imagina, pues evidentemente resulta ciertamente seductora, ¿no? Entonces eso va a repetirse, ¿no? Durante, ¿qué? 6 días, más o menos, ¿no? Menos de una semana, casi una semana. Que hay que decir también que el texto está acompañado por unos grabados, ¿no? Que muy detallados. Muy detallados, que si bien no son así como fieles al relato que está haciendo Jules Vandal, nos informa que lo saca de un libro, creo, de Dickens, ¿no? De Charles Dickens, que en una de sus novelas, no recuerdo el nombre, ¿tú te acuerdas el nombre de la novela? Bueno, utilizó como trasfondo, digamos, estas insurrecciones, pero él dice que Dickens es un moralino, entonces no captó, no fue el núcleo de esa novela. No fue el núcleo de esa novela, ¿no? Entonces, pues la idea es la idea estética de lo bello, ¿no? La revolución como, o el acto de insurrección mismo como un momento estético, ¿no? Placentero,
que no tiene nada que ver con la seriedad del programa revolucionario Sí. o del plan revolucionario, ¿no? Ese es un aspecto interesante Ajá. que me llamó la atención de este libro. Que además porque- es polémico, Ajá, ¿no? claro, porque en efecto iba a decir que dice, la multitud no, o sea, no se rebeló para tomar el poder, dice, no, ellos se rebelaron nada más para negar todo tipo de autoridad. Digo que eso es interesante porque, o sea, la idea allí no era la formación de un partido ni nada por el No, no, estilo, no. ni crear una organización política, sino en todo caso enfrentarse frente a todo tipo de autoridad. Y lo interesante allí es que antes de la quema de las prisiones, ahí va a narrar Julius Vandal que, o sea, el primer enfrentamiento contra la autoridad fue la quema de las capillas, porque en Claro. efecto todo el conflicto creía que era contra las leyes papistas, pero luego la multitud va digamos como A quemar las capillas de evolucionar. todas las Ajá. profesiones, no solamente las Sí, claro, y no católicas. se va a limitar únicamente al ámbito del religioso, ¿no? Que personifican en las leyes papistas, porque de allí se van a pasar a las prisiones y luego, aunque sin éxito, se van a pasar al banco. A la quema quema de los el bancos. cabo de Es bancos lo como más el clímax, ¿no? interesante. Sí, es el de clímax. todo este punto. Sí, pues él ve ahí como, digamos, el fin del extremismo religioso, le dice Sí, así, claro. ¿no? Y el inicio de la rebelión en contra de la miseria producida por la Ujú. máquina, ¿no? O sea, por el capital y la gran industria, esa es la idea. Y efectivamente, ¿no? Esta imagen que reproduce sobre los intentos de esta multitud, digamos, desorganizada, que no tiene líderes ya, digamos, visibles, Ni programa. ¿no? Ni Ajá. programa, de asediar el Banco de Londres, ¿no? Quemar Ujú. el Banco de Londres, lo implicaría también saquearlo, ¿no? Claro. Entonces uno no puede evitar así acordarse de los Ocupi, ¿no? Que ahora hubo recién la debacle financiera del 2008, Ujú. ¿no? Que bueno, esos Ocupi con lo que él nos narra, pues se palidecen, ¿no? O sea, no son absolutamente... Sí. O sea, si no se quedan a acampar allí, no se quedan con la idea de ir a quemar. No, se quedan con la idea de quemar. Y es cuando viene pues el momento de la contra, De la represión. ¿no? Ujú. de la reacción, que bueno, es terrible. Y ahí es cuando uno se pone a pensar, bueno, sí, a lo mejor toda esta parte de la insurrección, de la espontaneidad, así, a la Rosa Luxemburgo o a lo insurreccionalista anarquista, puede tener este lado bello, pero entonces uno se pregunta qué tan efectivo realmente es, ¿no? Porque Ujú. finalmente lo que van a hacer los poderes de la reacción, y lo narra Julius Vandal, es una medida ya muy vieja, muy clásica de la reacción, que es retirarse, digamos, de la ciudad insurrecta y irse a refugiar a la periferia, a las provincias, ¿no? Y en las provincias preparar a la soldadesca, ¿no? Preparar a los mercenarios y luego con esa soldadesca y esos mercenarios de la periferia, ¿no? Arrasar con la rebelión en el centro, ¿no? Pues esta misma idea, esta misma historia que nos narra aquí Julius Vandal se va a repetir en el 48 y se va a repetir sobre todo en la Comuna de París, ¿no? Y bueno, en la Comuna de París y en el 48, pues digo, bueno, ahí hay que cuidar las diferencias, ¿no? Mutantes, ¿no? Pero acá se vuelve a repetir esa historia, ¿no? Entonces, digamos, la reacción está organizada, la reacción sí tiene disciplina, la reacción sí tiene, no sé si programa, pero bueno, sí hay una clara diferencia Sí, organizativa, sí, claro. llega y aplasta a Ujú. sangre y fuego la insurrección, ¿no? Que es durísima, según nos narra ahí Jules Vandal, ¿no? Es cuando uno se pone a pensar ahí en los límites de lo bello, ¿no? Sí, y bueno, y en efecto, digamos, toda esta banda de conflictos va a decir Julius Vandal, va a dejar un precedente en Europa, ¿no? O sea, si bien quedó aplastada esta insurrección, va a ser un precedente para que múltiples insurrecciones vayan surgiendo a lo largo de toda Europa. Va a inaugurar, digamos, porque incluso él va a hacer mucho énfasis, ¿no? Va a decir, la economía de Londres se detuvo por una semana, Claro. porque, o sea, era imposible que continuara el flujo de comercial en Londres en esa época, porque digamos con todo el saqueo de las cantinas, de la quema de la casa de los ricos, casi la quema del banco y de las prisiones, era imposible, digamos, que Londres tuviera esa cotidianidad burguesa por lo menos en una semana. Entonces, Sí. digamos, fue un enorme precedente que dejó ahí la insurrección, y que a Julius Vandal le interesa. Le interesa destacar, ¿no? Ajá. Bueno, Jules Vandal pone sus citas, ¿no? Sus fuentes, ¿no? Ujú. A lo largo del texto casi no hay citas, pero al final le pone dónde Ujú. saca, Sí. digamos, dónde recupera. Pues así Sí. yo siento que sí hay un rigor, digamos, Ujú. histórico en esta parte, aunque tampoco Jules Vandal esconde su simpatía Claro. y la forma en la que va narrando es extremadamente novelesca, ¿no? Entonces es un texto que yo recomendaría muchísimo, quizás para ilustrar esto que Marx hablaba, o menos en un sentido inverso de la fe a la bella revolución, ¿no? Más pensaba que había que ir a la fea revolución, ¿no? Pero yo digo que aquí con Julius Vandal podríamos decir, bueno, la fea revolución no tiene por qué ser fea, sino tiene que ser bella, ¿no? Tiene que ser un carnaval, una bacanal. Pero también hay que preguntarse sobre la efectividad de eso, ¿no? Ujú. Yo creo que también son unas cosas que habría que discutir aquí con el texto de Julius Vandal, Sí. ¿no? Pero sin duda es un texto muy recomendable, que nos amplía, al menos a mí, el horizonte desde el cual lo pensamos siempre
los movimientos populares o sociales, ¿no? Las insurrecciones casi siempre se empiezan, o bueno, eso yo puedo asegurar, pues desde la zozobra, desde el miedo, ¿no? Desde la incertidumbre, y acá pues es todo. Desde la fiesta, ¿no? ¿no? Es acá desde la fiesta, ¿no? Y acá pues Julius Vandal se mete en toda esta corriente que ya veíamos de Bob Black y de otros tantos que han tratado de pensar a la revolución como un juego, una revolución lúdica, ¿no? Que era lo que veíamos como Black. Pues bien, Francisco, yo lo dejaba ahí, recomendar a nuestros seguidores y a los que nos ven que lean este texto, ¿no? Es un texto muy ameno que se lee fácilmente y pues no sé, ¿tú qué más dirías? Pues no diría que digamos, es un texto así obligado para ampliar pues, todo el abanico del carácter de insurrecciones que existen, ¿no? Y de las revoluciones que existen, que digamos, pues sí, no son homogéneas, todas tienen digamos sus especificidades y las de aquí es muy interesante. La idea de la fiesta yo creo que se liga con lo de lo lúdico en Bob Black, que es como lo más rescatable de este pequeño libro. Perfecto, pues entonces ahí nos quedamos con el compromiso de abordar el otro libro de Julius Vandal, no ahora, pero quizá más adelante, el de La Furia de Lud, y pues nos escucharíamos o nos veríamos en el siguiente episodio de Páginas Críticas.